Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro blog de Tenebrix en la Pil. Estoy aquí con Richard Rimachi. Él es director del blog Contrafáctica. Es un espacio, digamos, especializado en literatura fantástica, así que vamos a estar por aquí buscando algunas novedades. Richard, ¿cuál es tu expectativa de ese recorrido? Bueno, explorar lo que nos ofrecen las editoriales independientes, también, bueno, unas independientes peruanas y Latinoamérica, y ver qué sorpresas nos encontramos ahí. El primer punto es Colmena Editores, este es el stand 50, y Richard dice que aquí hay algunas novedades que a todos los lectores tenebrosos nos va a interesar. A ver, Richard, coméntame cuáles son esos descubrimientos aquí en Colmena Editores. Sí, bien, bueno, en ese editorial, hasta ahora lo que leí ha sido muy bueno, entonces tengo mi editorial de confianza peruana. Voy a empezar por uno que no está aquí, pero es un gran cuentario, lo leí ese año, que es Los Perseguidores de Pablo Chacón. Es un cuentario donde aparece acción, terror, lo fantástico, y ahí, bueno, Pablo usa tópicos de género, pero los inventa en tramas muy novedosas. Luego, otro que sí quería comentar y que está aquí, es El Viajero Onírico de Jorge Casilla. Bueno, ese fue mi mejor lectura el año pasado, con eso ya les digo, bueno, mucho. Pero, entre otras cosas, Jorge Casilla lo que hace es utilizar referencia de clásicos como El Quijote, o de actores muy conocidos como Charlie Chaplin, para poder utilizar elementos fantásticos como el tópico, las historias apócrifas, inclusive por ahí algo de muertos vivientes. Entonces, si le gusta mucho lo que son los cuentos con referencias a otras obras culturales o literarias, este le puede gustar definitivamente. Luego también he escuchado buenas cosas sobre esta novela, que es El Legado de Piedra, de Helga Abril, que es una suerte de novela también generacional, un poquito como Cien años de soledad, y también usa el realismo mágico. Este es un clásico definitivamente, Edgardo Rivera Martínez. En ese tomo se están recopilando varios de sus cuentos, en los que utiliza pueblo fantástico en un entorno andino, como por ejemplo ese relato de unicornios en los Andes. Con eso ya nos dice mucho acerca de cuál es, digamos, el estilo, la propuesta que tiene Edgar. Ahora estamos en el stand de Ediciones Pil, el stand número 49. Bueno, Richard nos va a compartir algunas novedades, sí, las estoy compartiendo, pero vamos a ver adelante. ¿Qué libritos podemos encontrar aquí? Bueno, Emil, como de repente ya ustedes conocen, chicos y chicas, se encarga de reeditar clásicos peruanos del siglo XIX y siglo XX, y bueno, algunos de ellos son de corte fantástico. Igual quiero empezar por uno que no es fantástico, pero está en la época en la que publicaron Clemente Palma y compañía, ¿no? Que es Soy la Aurora Cáceres, con La Rosa Muerta y también con Las Perlas de Rosa. Yo lo que he leído hasta ahora es La Rosa Muerta. Es una novela muy interesante porque la autora era, bueno, católica, era creyente, pero en la novela se cuestiona bien sus propias creencias. Se habla desde el punto de vista de una mujer que sufrió una enfermedad, y dentro de la época del modernismo pues se empieza, digamos, a cuestionar, ¿no? Cómo sería el cuerpo de una mujer con estas condiciones. Entonces ella es una de repente de las primeras que se atreven a hablar de estos temas, sobre todo teniendo en cuenta su propia formación religiosa. Luego tenemos El Autómata de Javier Abril. Este libro es uno de los clásicos de la ciencia ficción. De repente no está sonado como, no sé, los libros de José B. Adolf o similares, pero El Autómata es un libro curioso porque Javier Abril, bueno, normalmente lo que hizo es publicar poesía, de repente más conocido por ello, pero también tiene textos como estos. Entonces, si uno quiere conocer, digamos, a los abuelos de la ciencia ficción, a los abuelos, no sé, Daniel Sal o de Enrique Prochaska, pues El Autómata merece la pena. Justamente como su título lo dice, por ahí trata la temática, ¿no? Acerca de los autómatas, de los robots. Bueno, luego tenemos la serie de Clemente Palma, con 1, 2, 3, 4 libros, si no me equivoco. No, son tres. Bueno, entre ellos están cuentos malévolos, ya ni presentación lo necesita, pero son cuentos de terror, como también ya lo anuncia su nombre, de corte fantástico. Y bueno, son la piedra angular básicamente de la literatura fantástica y de terror. Luego también está XYZ. Esta es una novela también de ciencia ficción, así como el de Javier Abril es también uno de los abuelos de la ciencia ficción actual, pero un tanto curioso, ¿no? Porque
que incorpora elementos de su época, como por ejemplo las actrices de Hollywood, por ejemplo, o todo el mundo del cine en esa historia acerca de la experimentación con los cuerpos. Entonces también es un clásico que vale la pena leerlo. Historietas malignas que en la línea también de cuentos malévolos también sigue con la narrativa fantástica de terror. Entonces también es un paso más para poder conocer al hijo de Ricardo Palma. Bueno, y por último, ese ensayo de Salvador Luis Rayo, que también es el autor de Los Fusillos, que viene a ser la tradición panhispánica del insólito. Bueno, es un ensayo para poder conocer lo que se ha publicado en Latinoamérica acerca de lo fantástico, el terror. Entonces, si uno está un poco perdido en el tema, pero quiere, digamos, tener contexto sobre qué se ha hecho, entonces lee el ensayo y tiene un ABC sobre lo que se ha publicado y luego de repente seguir con los otros libros que estaba mencionando. Bueno, otra parada es el stand de Patrimonio Editorial. Ya hemos pasado por aquí, pero Richard tiene las recomendaciones precisas para compartir. Richard, ¿qué hemos encontrado aquí en Pandemonio para compartirles a los lectores más tenebrosos? Ya, bueno, aparte de haberme llevado un susto ahí, con un muñeco al fondo, bueno, estuve viendo algunas novedades y libros que también ya he leído y documentado, bueno, en la contrafábrica, y quería empezar por uno de ellos. Pero antes de los libros actuales, creo que vale la pena resaltar esta colección que ha editado Pandemonio sobre las tradiciones de Ricardo Palma, pero desde un punto de vista distinto, ¿no? Es decir, rescatando aquellas que tienen relación con lo fantástico, con el terror, con lo macabro, teniendo en cuenta obviamente que las tradiciones de Ricardo Palma pues son amplísimas y pues ha dado, como se ve aquí, para 4 tomos distintos, como este de Palma el Diablado, como su nombre dice, pues centrado sobre todo en la figura del demonio, entre otros, o las brujerías, o también de Palma Perverso, que acerca del monstruo humano, el asesino, asesinas. También está el de Palma Gótico, que tiene relación, bueno, con todos los espacios, como lo de, bueno, relacionados a lo gótico, como los cementerios, las iglesias, lugares abandonados, o también Palma Embrujado, ¿no? Con relación a los fantasmas, los condenados, todos esos elementos, esos personajes fantásticos que conocemos por la mitología ya antigua. Entonces me parece algo muy interesante lo que han hecho esta vez por Ricardo Palma. También esta revista Cronautas, que está, bueno, tiene una primera edición, pero bueno, tengo un texto pequeño en que he participado, con un breve ensayo, pero más allá de eso, hay cuentos muy buenos porque se reúnen aquí pues escritores latinoamericanos. Entonces, si desean, pueden darle una chequeada a este número de Cronautas, centrado en la ciencia ficción. Vamos con Ente, de Daniel Collazo. Bueno, esto ya lo he reseñado en el blog. También está entre mis mejores lecturas el año pasado. De manera similar a Pablo Ignacio Chacón, también aquí Daniel Collazo usa los tópicos de la ciencia ficción y el terror, pero los reinventa de una manera distinta. De hecho, yo he pasado un rato realmente muy divertido, inclusive con algunas historias traté de descifrar qué estaba pasando, y me parece interesante cómo Daniel lo que hace es plantearte historias entretenidas, pero sin que se deje de lado el aspecto reflexivo, ¿no? La crítica social, sin ser tan explícito. Hay crítica, no sé, a la deshumanización de las personas, a la soledad actual, de repente en la que está inmersa pues, las personas en nuestra sociedad, pero sin que te esté diciendo en la cara, oye, esto es así, esto es así. No hay una moralidad en ese sentido, sino te divierte mucho con lo que propone, como por ejemplo, la inteligencia artificial, la llegada de los ovnis, entre otros más. Uno más, bueno, que es a mencionar, a rescatar, que es este primer programa en el espacio de Daniel Salvo, que ya, bueno, también de repente muchos conocen, es prácticamente un clásico actual de la ciencia ficción. Lo que hace Salvo es utilizar los tópicos de la ciencia ficción y también del terror y situarlos en un contexto latinoamericano, pero sobre todo peruano. Entonces, este libro fue publicado, si no me equivoco, en 2014, 2013 por ahí, y después de una década prácticamente vuelve otra vez a circular en las editoriales, en el mercado editorial. Entonces, este es un libro que no tiene pierde. Richard, ¿dónde estamos? ¿En qué stand estamos? Estamos en el stand 4 de La Independiente, que es el stand que reúne, bueno, a muchas editoriales peruanas, va la redundancia, Independiente. Vamos a Sierra de Selva, y lo bueno es que aquí encontramos títulos que no encontramos pues en otras partes. Entonces, ese es lo bueno que tiene
Eso está. Para mencionar algunos, destacar algunos títulos, quería empezar por ese que no es de corte fantástico, pero creo que es una curiosidad que les puede interesar a varios, que es Confesiones de Doris Dam de Delia Colmenares. Es considerada la primera o de las primeras novelas lésbicas peruanas, entonces, por lo menos como curiosidad, me parece que vale la pena. Son títulos que sí son ya de corte fantástico, como también Cuentos Populares de Jauja, de Pedro S. Córdoba, está en esta colección de clásicos Junín, que tiene la editorial Silaviento. Entonces, como su propio título lo dice, recoge relatos, tradiciones de Jauja, ¿no? En Junín. Entonces también vale la pena poder leerlo. También tenemos este tocho, que es Tuar Flores, que es... Voy a leer el título porque es largo, complicado. Preludia a los delirios de un joven pianista sin cabeza. Este libro ya está, digamos, sido mencionado en varios lugares el año pasado. Creo que de repente algunos de ustedes ya lo conocen. Es una novela, hasta donde tengo entendido, que tiene componentes de ciencia ficción, pero a la vez mezcla otros géneros. Es una novela muy suya. De repente, si han leído, conocen La Broma Infinita, de Foster Wallace, si me equivoco. También va por esa onda de mezclar varios registros y géneros para hacer una novela híbrida. De Cuerpos Ajenos de Ayeser Solá, que, bueno, aún no lo he reseñado, es cierto en el blog, pero ya lo he leído y es un muy buen comentario de terror en el corte LGBT. Propone lo que es el horror corporal en varios relatos, también el horror, digamos, social acerca de la homofobia y la discriminación, pero en tramas que propone tanto, digamos, a las víctimas como victimarios de las personas. Aquí las personas no son solamente víctimas, sino también son victimarios, inclusive de sí mismos. Entonces, es una buena manera de adentrarse de repente en el terror del lado LGBT. Ahora estamos en el stand 27 de Torno de Papel y aquí Richard nos va a compartir algunos descubrimientos sobre ciencia ficción. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el stand de Torno de Papel, que es, bueno, uno de los stands que más publica ciencia ficción. Hay muchos títulos, pero de ellos quería mencionar algunos que he leído, algunos de mano y me da mucha confianza. Bueno, entre ellos, quería empezar, bueno, primero por esta antología futura, que es una muestra de relatos de ciencia ficción amazónica compilada por Paul D'Armego. Bueno, si bien esta es la única de repente que todavía no he leído, pero me da mucha curiosidad cómo Paul D'Ar está, digamos, está motivando, está impulsando la producción de ciencia ficción en la Amazonía. De hecho, no es la primera vez que Polar ya hace este tipo de iniciativas, pero digamos, proyectos como estos, libros como estos, impulsan a que, digamos, surjan más autores del género en la región. También está este otro libro que es de Eduardo Burgos, un escritor piurano, que es Tierra 2, Historia de ciencia ficción. Bueno, que si a usted le gusta la ciencia ficción PAL, la clásica de repente de los años 20, 30 de las revistas, posiblemente le guste también ese libro, porque apela un poco a esos tópicos del PAL, como por ejemplo los experimentos de científicos locos, la gente que disminuye el tamaño de su cuerpo hasta tamaños chiquititos para ir por allá y escapar al enemigo, historias así, pero Eduardo Burgos no deja, digamos, de incorporar a ciertas reflexiones también sociales dentro de las historias entretenidas que proponen. Y como me gustó ese libro, también tengo curiosidad por ese otro que es La Quinta Tierra, que en este caso es una novela ambientada también en uno de los relatos de este otro libro, y que lo que hace es ampliar el mundo que ya plantea en historias, en el anterior libro, ¿no? Entonces, si este era muy bueno, yo creo que también este va a ser igual, así que me da también mucha curiosidad de poder leerlo. Estos que son los de Carlos de la Torre. Bueno, Los Viejos Salvajes, lo he mencionado también en más una ocasión, prácticamente es otro clásico de la ciencia ficción actual, tanto como lo es El Primer Emperador del Espacio. En ese caso, posiblemente sea una de las pocas novelas que mezcla ciencia ficción con terror, concretamente en el espacio. Es una space opera que recuerda un poco a la película de Alien, de repente el referente más cercano, pero termina, digamos, guiándose hacia el terror psicológico. En realidad mezcla más un elemento, pero se centra en eso, ¿no? En el terror psicológico dentro de la vastedad y la soledad del espacio y los peligros que hay en ellos. Y luego también dentro del propio mundo de Heredero del Cosmos, también publicó La Conquista de Piro, que es una novela
muy interesante porque plantea la conquista de América de parte de los españoles, pero esta vez desde el punto de vista espacial, de la space opera. ¿Cómo sería esto, pero llevado al espacio, con imperios galácticos, el Perú bajo otro nombre, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a conversar un ratito con Richard mientras avanzamos en la feria. Y capaz por ahí seguro se han cruzado con alguna de sus recomendaciones sobre novedades fantásticas. Pero, por favor, Richard, coméntanos un poquito más sobre Contrafáctica. Es un blog donde tú reseñas sobre todo literatura peruana. Pero, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Sí, bueno, gracias en realidad por la oportunidad. Contrafáctica nace en 2019, justamente como curiosidad tuve como referente tu blog, justamente Tenebris, porque también dentro de la onda de los booktubers que había o de los digamos bloggers que había en ese entonces, habían varios que eran mexicanos y españoles, pero peruanos yo no había visto mucho, o por lo menos lo que había visto no estaban centrados en la literatura fantástica, de ciencia ficción, terror, o lo que había era de repente más por el lado juvenil, que bueno, está chévere, pero no era exactamente lo que buscaba. Entonces, lo que yo quería era, primero, obviamente dar mi opinión sobre los libros que yo iba leyendo, que tanto clásicos como también novedades, pero también porque sentía que parte de los influencers, parte de los divulgadores, de repente literarios, reseñaban, pero casi como si fueran vendedores. Entonces, lo que yo pensaba y también lo que comentaba con mis amigos era que lo que queríamos, bueno, era gente que diera su opinión, sea que le gustara o no el libro, o sea, al tanto como se puede hacer con tu amigo, con tu amigo de confianza, con el profesor, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que yo quería transmitir con la práctica, el hecho de poder reseñar, de poder opinar sobre el movimiento literario actual, pero siendo sincero, digamos, con las opiniones. Entonces, lo que quiero es eso, ¿no? Mantener, digamos, esa libertad de poder opinar sobre los libros, porque creo que de alguna manera esa es la confianza que quiero transmitir a quienes me ven, así como a mí también me gusta seguir a otros reseñadores, a otros divulgadores de literatura que también me transmiten confianza por el mismo motivo. Y de hecho, algo que creo que es exclusivo de tu proyecto, y son las reseñas, ¿no? Sobre todo las reseñas escritas que en este momento que vemos muchos espacios en redes sociales, sobre todo, ¿no? Que apuestan, claro, por el video, estamos hablando del audio del podcast, pero se está dejando de lado los medios escritos, y creo que también es importante valorar, yo lo hago, tu labor, ¿no? Como reseñista, como por aquí, como reseñista y bueno, también como divulgador, sobre todo apostar por justamente difusión peruana, ¿no? Que no hay mucho, de hecho siempre estoy segura que tú también, cuando hablas sobre literatura de terror, de ciencia ficción, fantasía, existe producción peruana, a veces queda como incógnita, ¿no? Entonces creo que es bastante importante que conozcan sobre Contrafáctica. Richard, ¿cómo te podemos buscar? ¿Dónde podemos leer tu trabajo? Sí, bueno, sobre todo manejo el Facebook, que es Contrafáctica. Como tal, ahí van a ver el logo con el nombrecito de la página, pero también manejo, bueno, el Instagram con el mismo nombre, Contrafáctica, o también en internet pueden colocar Contrafáctica Blog y seguramente el primer enlace, que es en el sitio de 123.site, ahí le va a dirigir a la página del blog. Ahora estamos en el stand del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y estamos aquí porque Richard nos va a compartir un rescate literario bastante interesante. Hemos entrado con Richard al stand del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y hay una novedad muy interesante que nos va a compartir. Sí, bueno, en este caso tenemos Apocalipsis de Noche de Verano, de Rodolfo Nostroza. Este libro es un clásico. Bueno, mejor dicho, es un libro de culto, de repente no tan conocido, tal vez sin más Rodolfo Nostroza, pero fue publicado originalmente en el año 88, en 1988. Y aún más curioso que ello es que es una obra de ciencia ficción, un tanto también de fantasía, pero teatral. O sea, ciencia ficción con teatro de repente no orientando la mente. Bueno, pues Rodolfo Nostroza lo hizo en su momento. Esta obra, de acuerdo también al contexto, se ambienta en la guerra, bueno, en la época de la Guerra Fría. Solo aquí en la trama trata acerca de dioses, seres mitológicos, hadas, entre otros más similares, que bajan a la Tierra, pero se encuentran con un mundo posguerra nuclear, o mejor dicho, en medio de la guerra nuclear. Entonces se ve cómo se mezcla este lado mítico, claro, pero con el contexto del momento, ¿no? Que era el miedo a la detonación con una bomba nuclear.
Ahora estamos en otro stand, creo que muy curioso porque tiene unos libros hermosos físicamente. Y bueno, recomiéndanos, Richard, ¿dónde estamos? Estamos ahora en el stand de la editorial Trazos, que es una editorial, bueno, de literatura amazónica. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el stand de Trazos Editores, que yo lo comenté alguna vez, pero para mí es uno de mis editoriales peruanas favoritas, creo que es una de las mejores. No solamente porque publican autores fuera de Lima, fuera de sectores regionales, sino también porque muchas de sus portadas son hechas por artistas locales. Entonces eso me parece fantástico. Bueno, quería recomendar a uno de sus títulos porque son, digamos, de categoría clásica. Por ejemplo, los de... empezamos con Roger Rundell. Rundell, bueno, es uno de los escritores, bueno, todavía vivo, es un escritor clásico y tiene libros como Vida Mágica de Tunchi de Hechicero. Como su propio nombre lo dice, pues son relatos acerca de las islas amazónicas, de los seres que hay, como los Tunchis, y digamos un rescate literario editorial que han tenido aquí atrás. También está Arturo Hernández. Arturo Hernández para mí es uno de los mejores narradores en cuanto a descripciones. He leído varias novelas, cuentos que describen espacios, paisajes, y creo que Arturo Hernández es uno de los que mejor hace. Además, en sus libros él ambienta por las historias con la selva, ¿no? En Amazonas, en San Martín. Y bueno, por ejemplo, Selva Trágica justamente está ambientada en la zona y habla pues de una mujer que es efectivamente raptada de ser joven y se ve como ella tiene que vivir presa, claro, pero a la vez se va mencionando algunas costumbres de la zona o algunas. Y no lo digo porque el autor está acá, pero bueno, Yacurún de Emilio Vázquez para mí ha sido una de las mejores novelas peruanas de fantasía que he leído en los últimos años, al menos de la que se ha publicado en el siglo, y me parece también un título digno a tratar. Fue publicado originalmente en 2012, y también se ambienta obviamente en la zona selvática, pero a través de la figura obviamente de Yacurún, ¿no? que es un ser mitológico de la zona, pero a través de ese personaje se nos van contando pues costumbres de los pobladores, de los ciudadanos que habitan aquí en la novela, bueno, en la historia. Entonces también es muy recomendable. Estamos aquí con Müller Vázquez, que es el editor de Trazos, y nos va a presentar aquellas novedades para la Feria del Libro de Lima en esta edición. ¿Cómo están? Soy Müller Vázquez, dirijo la editorial Trazos. Estamos aquí en la FIL. Quiero presentarles los libros que tenemos, las novedades. Este se llama Entre la pólvora y sangre. Son cuentos ambientados en la Amazonía que tratan temas sobre el narcotráfico, sobre el terrorismo, y el autor es de Pucallpa, se llama Welmer Cárdenas. Este es un libro que viene desde Alto Amazonas, el insecto. Son varios cuentos que también abordan temas mitológicos y algo más en cuanto a temas urbanos. Es un libro muy recomendable. Este es un libro que es de un autor que vive acá en Lima, que también me ha favorecido bastante. Este libro tiene varios cuentos, también desde el punto de vista mítico. Este otro es de un autor que en Tarapoto, la feria de este año va a llevar su nombre, Estanislao Ramírez. Es un escritor que recoge anécdotas, historias basadas en su experiencia vital. Y bueno, quiero detenerme un minuto en este libro, El collar del Puraca, que es un rescate editorial. Este libro es un clásico de la Amazonía. Inicialmente se publicó con el título Cuentos Amazónicos por la editorial Aguilar en los años 50, y luego nosotros hemos hecho el rescate, obviamente con los herederos, tenemos un convenio con ellos para sacarlo a la luz, y quiero decirles que acá hay cuentos maravillosos, extraordinarios, empezando por El collar del Puraca, que es un cuento muy fantástico, un poco tenebroso, pero también hay otros cuentos. Hay un cuento, por ejemplo, del Bufeo Colorado, que le rapta a un pescador. Luego hay un cuento de un vampiro, hay un cuento de serpientes, de tigres. Muy recomendable este libro. Bueno, después de un largo recorrido con Richard, hemos ido por varios stands, recomendándoles algunas opciones para que vengan aquí a la FIL, sobre todo a descubrir nuevos autores peruanos fantásticos, ¿no? Y tenebrosos. Y bueno, Richard, cuéntame qué tal ha sido tu experiencia. Y por favor, dinos dónde te podemos encontrar otra vez. Bueno, la feria, comparación del año pasado, bueno, como ya saben ustedes, ha cambiado de sede, es un poco más chiquita, sí,
pero creo que también es más ordenada, no se pierde en los pasillos, es una cuadrícula prácticamente. Los baños también son más decentes, son más grandes y cómodos. Tal vez el pero que uno puede tener, como en mi caso, es que la feria de Jesús María uno puede perderse un poquito, pero también explorar. Había algunos pasillos un poco escondidos, pero había cierta sensación de aventura. En este caso no, porque todo está bien ordenado, entonces uno si tiene en mente, yo quiero comprar tal lugar, pues voy ahí. Entonces, según depende de cuál es el tipo, digamos, de experiencia que uno quiere tener comprando, ¿no? También las ofertas son variadas, algunas son buenas, otras no convienen tanto. Realmente creo que sería conveniente venir temprano para buscar más una sede, pero en más un stand y al final comparar y ver cuál me conviene más a uno, ¿no? ¿Y dónde te podemos encontrar? Y bueno, pueden encontrar en Contrafact Llega tanto en Facebook, Instagram como en la página web del blog. Genial. Adiós. Gracias. Chau.